a este diálogo institucional y empresarial en curso, y se enmarca en la celebración de los 75 años de independencia de la India, en el marco del programa Amrit Mahotsav. Traditional system of medicine is a field of common interest for India, Peru, and Bolivia. All three countries have inherited valuable knowledge, practices, and ingredients, including medicinal plants, and there is increasing interest in holistic healthcare. The role of traditional systems in prevention and mitigation of diseases and promotion of public health is also acknowledged in our countries. Los sistemas tradicionales de medicina son un campo de interés común para India, Perú y Bolivia. Los tres países han heredado valiosos conocimientos, prácticas e ingredientes, incluidas las plantas medicinales, y existe un creciente interés por la atención sanitaria holística. El papel de los sistemas tradicionales en la prevención y mitigación de enfermedades y la promoción de la salud pública también es reconocido en nuestros países. The production of Ayurveda and other Ayush formulations is well regulated in India, and the medicines are being marketed in various forms, including tablets, powders, drops, etc. Traditional medicines have become popular owing to their immune boosting properties. The well-developed systems of education, regulation, medical services, and manufacturing infrastructure in India have further contributed to their popularity. As noted by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, India considers it its responsibility to share with the world her experience in the field of Ayurveda and integrative medicine. The first ever World Health Organization's Center for Traditional Medicine in India would promote scientific research in traditional medicine and benefit all. La producción de Ayurveda y otras fórmulas Ayush está bien regulada en la India y los medicamentos se comercializan en diversas formas, como tabletas, polvos, gotas, etc. Las medicinas tradicionales se han hecho populares debido a sus propiedades de refuerzo de la inmunidad. Los sistemas bien desarrollados de educación, regulación, servicios médicos e infraestructura de fabricación en India han contribuido a su popularidad. Como ha señalado el primer ministro Shri Narendra Modi, India considera que es su responsabilidad compartir con el mundo sus experiencias en el campo de la medicina ayurvédica e integrativa. El primer centro de medicina tradicional de la OMS en la India promoverá la investigación científica en medicina tradicional y beneficiará a todos. Efforts of Ministry of Ayush in the domain of traditional systems of medicine are commendable. Whether promotion of education, research, application, and integration, or evolution of standards, guidelines, and policies, Ministry of Ayush has been playing a pivotal role. It has also taken several steps to encourage startup culture in the field of traditional medicine. The fact that more than 3,000 hospitals and 500 colleges are dedicated to traditional medicines in India shows the magnitude of healthcare delivery using Ayush systems. I would like to thank Dr. Manoj Nasari for his participation today. Los esfuerzos del Ministerio de Ayush en el ámbito de los sistemas tradicionales de medicina son encomiables, tanto en la promoción de la educación, la investigación, la aplicación y la integración, como en la evolución de las normas, directrices y políticas. El Ministerio ha desempeñado un papel fundamental. También ha tomado varias medidas para fomentar la cultura de la creación de empresas en el ámbito de la medicina tradicional. El hecho de que más de 3.000 hospitales y 500 facultades se dediquen a la medicina tradicional en la India demuestra la magnitud de la prestación de asistencia sanitaria mediante sistemas Ayush. People will benefit if they get access to Ayush products. In this context, our cooperation could involve market authorization, registration of products, strategic partnerships,
research and academic collaboration. The Ayush Export Promotion Council, established earlier this year, is expected to promote supply and availability of Ayush products in various countries, including Peru and Bolivia. And I welcome Ayush Excel's representative today. La gente se beneficiará si tiene acceso a los productos Ayush. En este contexto, nuestra cooperación podría incluir la autorización del mercado, el registro de productos, la asociación estratégica, la investigación y la colaboración académica. Se espera que el Consejo de Promoción de las Exportaciones de Ayush, creada a principios de este año, promueva el suministro y la disponibilidad de los productos de Ayush en varios países, incluidos Perú y Bolivia. During my meetings with high authorities in Bolivia and Peru, cooperation in traditional systems of medicine is a topic of their interest. A former health minister of Peru had once told me that the health institutions of India and Peru should focus their efforts on developing mechanisms that benefit people, especially those who live in remote areas such as indigenous population in the Amazon region. The president of Bolivia announced creation of Coca Bol, a company for conducting research and promotion of industrialization of coca leaves and other medicinal plants. Dr. Viviana Camacho may wish to share more details and explain how India can collaborate with Bolivia in this venture. Durante mis reuniones con altas autoridades de Bolivia y Perú, la cooperación en sistemas tradicionales de medicina es un tema de su interés. Un antiguo ministro de Salud de Perú me dijo en una ocasión que las instituciones sanitarias de India y Perú deberían centrar sus esfuerzos en el desarrollo de mecanismos que beneficien a la gente, especialmente a quienes viven en zonas remotas, como la población indígena de la región amazónica. El presidente de Bolivia anunció la creación de Cocabol, una empresa para la investigación y promoción de la industrialización de la hoja de coca y otras plantas medicinales. La doctora Viviana Camacho podría compartir más detalles y explicar cómo India puede colaborar con Bolivia en esta empresa. I wish to once again express my gratitude to Ministry of Ayush, Ayush Excel, and Indian industry, as also all experts for their participation. My special thanks to authorities of Peru and Bolivia, all participants, and embassy team. I invite you to deliberate so that these promising traditional Ayush products are available to as many people as possible in both Peru and Bolivia. Deseo expresar mi gratitud al Ministerio de Ayush, a Ayush Exil y a la industria india, así como a todos nuestros expertos por su participación. Mi especial agradecimiento a las autoridades, a todos los participantes de Perú y Bolivia y al equipo de la embajada. Les invito a deliberar para que estos prometedores productos tradicionales de Ayush estén disponibles para el mayor número de personas posibles en ambos países, Perú y Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, embajador. Quisiera dar ahora la palabra al doctor Manoj Nesari, asesor del Ministerio de Ayush, quien hará una presentación. Dr. Nesari, you may go ahead, please. I haven't given the option to share the presentation, so whether it will be shared by the Indian Embassy? Yes, thank you. Mr. Miguel? Okay. So can you see the presentation?
Yes, I think we can Yes, see doctor. maybe slideshow If is. you could, yeah, slideshow is better. So I hope the presentation is visible to all of you. Yes, sir, it can Yes, be seen, it but is. if you can do it slideshow, Yeah, this is slideshow, isn't it? Can't you see the slideshow? uh, No, sir, this is not slideshow. Let me try once again. Is it now in the form of the slideshow? Dr. Nistri, on the Uh, down right-hand no, sir, corner, this is again not in the form of slideshow. Dr. Nistri, in case if you could drag your mouse down to the right-hand corner, next to the zoom in, zoom out, you would see an icon of a slide. You just need to click on that. Sorry, could you please repeat once again? Towards the right corner, the right bottom corner of your screen, Uh-huh. if you see there are four squares, two icons to the right of that. If you click that, you would begin your slideshow. Well, I can't see that. Before the plus and minus sign, before the plus and minus sign, In the Sorry, part where it states comments, yeah, next to comments, four uh, icons to the right. 4 buttons. But I think that to showing in a slide, you have to share your whole screen. Entire screen. Yes, I think you have to share your screen instead of just the PowerPoint. Okay. Okay, now try to get to PowerPoint. Okay, see the button. Okay, that one. Is it Yes, okay now? yes. 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 Thank you. Thank you very much. Don't worry, sir. Press the button hide. Yes, sir, it's okay now. Yes. So thank you very much. I am really thankful to Mr. Subaraidu, His Excellency, the Ambassador of India to Peru and Bolivia, for taking this initiative and organizing this event for the promotion of the Ayurveda and the traditional medicine, that is the Ayush in general it is called as, in Peru and Bolivia, for the larger benefit of the people in Peru and Bolivia. I am also thankful to the Peru and the Bolivian authorities, Dr. Gualberto Sagovia, the General Director, National Center for Intercultural Health, Peru, Dr. Lida Heidelbrandt, General Director, the General Director of Medicine, Supplies and Drugs, DIGEMID, Peru, Dr. Viviana Tatiana Camacho, the General Director of Traditional Medicine, Bolivia, Dr. Yuri Quasbert, Head of the State Agency for Medicines and Technologies in Health of Bolivia, Mr. Amit Kothari, Mr. Rohit Rao, uh, and all the other officers from the Indian Embassy. I am also thankful to Mr. Arvind Varchasvi, the Managing Director of Sri Sri Tattva, and Mr. Praveen Mittal, the Senior Director of FICCI and representing the Ayush Excel, and along with me, the officers of the Ministry of Ayush, Dr. Vidyarthi, the director, he has also joined. The Under Secretary Sheila Trikhi has also joined, and Mr. Yogesh and Dr. Vinay. So they have also joined from the Ministry of Ayush. So I am really thankful to all of you for joining this event. And
I would like to give a small presentation on the legislative framework for the Ayurveda and traditional medicine products in India. Hello, Dr. Nesari. I will be translating for you. Yeah. Hoy día va a haber una pequeña presentación sobre lo que es el marco legislativo de la India para productos de Ayurveda y medicinas tradicionales. So the Ministry of Ayush and the Ministry of Health and Family Welfare. So India is blessed with the two ministries for the health, and the Ministry of Ayush is providing the services through the traditional systems of Indian medicine, that is Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, all these systems of medicine, homeopathy, all these systems of medicine. Ayush está bendecida por dos ministerios. Como se puede, está el Ministerio de Ayush, que tiene las regulaciones de comisiones farmacéuticas, regulatorios de farmacéuticos, y se puede observar a la derecha, por ejemplo, el total de instituciones de enseñanza, instituciones de posgrado, ingesta anual de cursos de grado, ingesta anual en cursos PG, hospital Ayush, dispensarios en Ayush, hospitales en sector gubernamental, dispensarios en sector gubernamental y unidades de fabricación de medicamentos. So India has a huge infrastructure of the traditional medicine. Under the Ministry of Ayush, there are the statutory regulatory commissions to regulate the practices and the education of Ayurveda and the other systems of medicine. We also have the Drugs and Cosmetic Act of India 1940, which is regulating the medicines of and the products of the Ayurveda, Siddha, Unani, and homeopathy products. We have the research councils, we have the Drug Regulatory Authority, it is called as CDSCO, and we also have the Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine to develop the pharmacopoeia standards of the various products, and the National Medicinal Plant Board, which is the board to basically promote and conserve the medicinal plants, because they are the backbone of the traditional systems of medicine. Bueno, se cuenta con el estatuario regulatorio de comisiones para prácticas y educación, así también como lo que es el Board Nacional de Medicina. También está lo que es la central de councils, institutos nacionales, básicamente, autoridades regulatorias de farmacéuticos, entre otros. So as you see on this screen, there are more than 600,000 registered practitioners of Ayurveda and traditional systems of medicine, and these doctors, they have completed their 5.5 years of the graduation course in Ayurveda and the Indian systems of medicine. The total number of medical colleges for Ayurveda, Siddha, Unani, and homeopathy, they are 745, and the post-graduation institutions are 223, and the total drug manufacturing units in India for the Ayurveda and the other systems of medicine, so they are 8,407, and this is separate than the Western system of medicine, that is the allopathic system of medicine. Bueno, como mencioné previamente, hay 745 instituciones de enseñanza, 223 instituciones de posgrado, 56.662 en términos de ingesta anual en cursos de grado, 6.329 en cursos de PG, de posgrado, 3.781 hospitales en Ayush, 29.091 dispensarios en Ayush, 3.495 hospitales del sector gubernamental, casi 27.000 dispensarios en el sector gubernamental y más de 8.000 unidades de fabricación de medicamentos. So likewise, at the state level also, there is a administrative infrastructure under the Ayush Directorate, and then there are different boards, licensing authorities, hospitals, and other things. Para lo que es el Departamento de Salud de Ayush, hay lo que es practicarios de lo que es el registro. Luego hay para autoridades para licenciar farmacéuticos,
hospitales y dispensarios, universidades de salud o universidades de Ayurveda y colleges, farmacias y plantas medicinales. So Ayurveda has a lot many strengths because Ayurveda is not just a traditional system of medicine, but it is also evidence-based and the well-documented digitized system of medicine, and it has the holistic approach to the health. Bueno, estamos viendo lo que es los puntos fuertes del Ayurveda, en Ayush, un principal siendo lo que es el enfoque holístico de la salud. The emphasis is on the promotion of health and the prevention of diseases, which is the most important thing. And the same has been now recommended by the WHO as well. And Ayurveda has the individualized approach, that is, this is the personalized medicine, the precision medicine. Ay, caramba. El énfasis es en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Este segundo punto es definitivamente el más importante. These are some of the images of the Ayurveda medical colleges in India. Here you can see on the right side upper corner the All India Institute of Ayurveda, which is an tertiary care hospital, and the postgraduate institution in the middle is the National Institute of Ayurveda, and on the left side you can see the first postgraduate teaching institution established in 1954, that is called as ITRA, Institute of Teaching and Research in Ayurveda. En pantalla se ven algunos ejemplos de lo que vienen haciendo los institutos nacionales y consejos de investigación que se pueden encontrar en Ayush. So in the Ayurveda hospitals and the Ayush hospitals, the treatment is given through the Ayurveda system of medicine. At the same time, we are using all the modern diagnostic aids and the other the facilities for the purpose of investigation and for the examination. Se utilizan múltiples locales para lo que es motivos de investigación y desarrollo. For the purpose of medicines, the Drugs and Cosmetic Act 1940 regulates the Ayurveda, Siddha, Unani medicines and the products, including the devices. And in addition to that, the Drugs and Magic Remedies Act 1954, so that prevents the misleading advertisement. And then there are Clinical Establishment Act 2010, in addition to NCISM Act 2020, to regulate the clinical establishments of the Western medicine as well as the Ayurveda and Indian system of medicine. Está el NCISM 2020, que es básicamente para la educación y prácticas de Ayurveda. La ley de la Junta Estatal de ASU, que es para el registro total de medicamentos. Ley de medicamentos y cosméticos de 1940 y 45. Está la ley de drogas y remedios mágicos, que es para la prevención de publicidad engañosa. La ley de establecimientos clínicos en 2010, que es para la regulación de los establecimientos clínicos de la medicina occidental, así como los sistemas de medicina Ayurveda e indios. There are many other relevant acts, and in that one of the important is Food Standard and Safety Act 2016, because some of the Ayurveda products, they are also fall under the category of food and nutritional supplements. Una de las leyes y normas, porque existen otros actos relevantes para la regulación de drogas Ayurveda, dentro de las cuales la más importante vendría siendo la Ley de Normas y Seguridad Alimentaria 2016, que sirve para regular la seguridad y las normas de los alimentos, entre otros. So this is the drug regulatory structure, that the CDSCO is the Central Drug Regulatory Authority. At the state level, there are State Ayush Licensing Authority, the ASUDTAB, that is the Drug Technical Advisory Board is there, and the drug testing laboratories are there to ensure the quality of the products which are there in the market. Bueno, aquí se cuenta con lo que son la Autoridad Estatal de Licencias y la Estructura Reguladora de Medicamentos Ayurvédicos, el Consejo Nacional de Plantas Medicinales, la SUDEPTAB, los Farmacopea y entre otros.
And 90% of the Ayurvedic medicines, they are of the herbal origin. At the same time, there could be some other substances like the minerals or the animal origin. So all these kind of material also could be there. At the same time, the wholesome extract of the medicinal plant, that is the aqueous extract or hydroalcoholic extract, so they are also used in the manufacturing of the Ayurveda and the Ayush medicines. En cuanto a la naturaleza de los medicamentos ayurvédicos, se sabe que más del 90% es de origen vegetal. Está hecho a base de sustancias naturales de origen vegetal, animal, mineral o marino. La formulación podría ser a base de hierbas, hierbas minerales o cualquier clase de mezcla de dos o más sustancias naturales y extracto saludable de planta medicinal. For the purpose of quality certification of the products, there are various measures taken by the Government of India, including the pharmacopoeia, compliance to the good manufacturing practices. It is mandatory. Following the good clinical practices guidelines is also mandatory. And the Government of India has also published the essential drug list of the Ayurveda products. En cuanto al sistema de certificación de calidad para medicamentos Ayurveda, se tiene la obligación de cumplir con lo que son buenas prácticas de manufactura, tener un laboratorio propio de control de calidad para las unidades de fabricación, también lo que viene haciendo las buenas prácticas clínicas, y se tiene que tener certificados de libre venta, certificado de no condena o demanda, entre otros. So at present, the Ayurveda Pharmacopoeia India, it contains the 202 standards of the compound formulations. Compound formulations means those formulations which are multi-ingredient, that is, they contain more than one medicinal plant. It could be 2, 3, 4, or maybe more than that. And the 645 monograph of the single drugs, that is the single article, whether it is the leaf or stem or the root bark of a particular medicinal plant, so they have been published. Pero lo que es el desarrollo de normas farmacopeias para garantía de calidad y propósito del reglamentario, se tienen las normas compuestas, que vienen a ser las formulaciones que están, tienen dos o más medicamentos dentro de ellas, las normas farmacopeias de medicamentos únicos, los TLC de huella dactilar, actas de fármacos individuales de API, etc. So we are using all the modern technology to ensure the quality and the standards of the Ayurvedic and the Ayush drugs. Se utiliza toda la tecnología moderna para poder tener estándares de calidad alto e investigación y desarrollo para los medicamentos actuales. So this is in a nutshell the Ayurveda Pharmacopoeia. It contains single drugs 645, the Unani Pharmacopoeia 298, the Siddha Pharmacopoeia 139, and on the other side it is the compound formulation that is having the monograph for the 202 products and 150 products of the Unani. En cuanto a la farmacopea, se puede ver acá que en Ayurveda tienen 645 drogas individuales y 202 compuestas, Unani 298 drogas individuales, 150 compuestas, y en Siddha tienen 139 drogas individuales. We also conduct the clinical trials on the Ayurvedic medicines, and for that purpose, all the clinical trials, they are mandatory to register with the Clinical Trial Registry of India. Todas las pruebas clínicas tienen que ser mandatoriamente registradas para poder continuar. Regarding the COVID also, the Ministry of Ayush had undertaken various kind of researches, and these researches are also published, as well as they are also registered with the CTRI. Guías para realizar investigaciones sobre COVID-19 a través de Ayurveda, Siddha, Unani, así como sistemas de homeopatía, incluidas medidas profilácticas, entre otros. Y también lo que viene haciendo la notificación de la Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India, Nueva Delhi, 5 de mayo de 2022. Todos estos entran en vigencia al momento de realizar comercialización con
la medicina actual, ¿no? Recently, the government of India came out with the regulation on the Ayurveda Ahar. So, Ayurveda Ahar is the regulation for the food safety and standards of the Ayurvedic products, which is under the Food Safety and Standards Authority of India notification. So, this was published on the 5th May 2022. El 5 de mayo de 2022 se añadió lo que viene siendo el ejercicio de poderes conferidos por la cláusula 5. Sección 92 se autoriza lo que es la Autoridad de Normas y de Seguridad Alimentaria de la India, con operación de previo gobierno central. El presidente establece siguientes normas, como viene siendo el reglamento que puede llamarse como Ayurveda Ahara, y entra en vigor la fecha de publicación del boletín oficial. And this is the logo of Ayurveda Ahar. Este es el logo de Ayurveda Ahara. The challenges that we are facing, that includes the pandemics like COVID-19, the infectious diseases, non-communicable diseases, nutritional deficiencies, and many more. And for all this purpose, the Ministry of Ayush has integrated Ayurveda and the Indian traditional systems of medicine in achieving the various sustainable development goals. Dentro de lo que son los desafíos de la era actual, tenemos lo que es la pandemia como el COVID-19, otras enfermedades infecciosas, enfermedades no transmisibles, deficiencias nutricionales, etcétera, que todos son parte de lo que viene siendo la integración de Ayurveda y el sistema de medicina tradicional de la India para lograr los ODS. During the COVID-19, the Ministry of Ayush had issued this advisory, and this advisory it includes the use of herbal concoctions as well as some immunostimulatory products. And probably the Ministry of Ayush, Government of India, is the first in the country or in the world to promote and to emphasize on the promoting the general immunity to protect the people from COVID when even the vaccine was not available nor any medicine was available. El Ministerio de Ayush ha sido uno de los primeros del mundo en concentrarse tanto en lo que viene haciendo la protección de su gente contra la pandemia de COVID, entre otras cosas. This advisory was also translated into Russian, Spanish, Japanese, Arabic, German, Portuguese, French, and English, and it was spread across the world. Bien. El Ministerio de Ayush ha emitido este aviso también en lo que viene haciendo idiomas ruso, español, japonés, arábico, alemán, portugués, francés e inglés. So on COVID, the ministry had undertaken total 140 different kind of researches, which includes the prophylactic studies 44, the preclinical and experimental studies 22, the clinical trials on 44, observational studies on 15. And for this, we have also collaborated with international partners like the LSHTM at London and the Institute in Germany, as well as with the WHO. En cuanto a las iniciativas de avances de investigación y desarrollo con el COVID-19, han habido 140 estudios de diversos tipos como profiláctico, que son 44, de tratamiento 44, observacional 15, estudios preclínicos 22, encuestas de revisión sistemática 14, y el Ministerio de Ayush ha colaborado con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, del Reino Unido, para realizar un estudio sobre ashwagandha para promover la recuperación de COVID-19. The Ministry of Ayush also supplied the Ayush 64 and the other evidence-based medicines for the COVID to the neighboring countries and many more other partners to protect themselves from the COVID as a part of the diplomacy. También el Ministerio proporcionó lo que viene haciendo el Ayush 64 a todas las comunidades que lo requieran para poder protegerse de lo que viene siendo el COVID. We are also focusing on the technology sector to integrate the information technology, biotechnology, the industrial technology, and the research in the Ayurveda and the Ayush systems to achieve the Sustainable Development Goal number 3 and the Sustainable Development Goal number 2, that is zero hunger.
En cuanto a la integración de Ayush, se tiene lo que es salud pública, sector tecnológico con tecnología industrial, integración interministerial, todo para poder lograr los objetivos de desarrollo de buena salud y bienestar y hambre cero. At the international level, the Ministry of Ayush has signed MOU with more than 40 countries or the institutions, and at present, 277 students from 32 countries they are taking Ayurveda and Yoga education in India. En cuanto a lo que es la presencia internacional de Ayush, se tiene presencia de la Ayurveda en más de 50 países, MU de país a país de 25, más de 32 investigaciones colaborativas, 14 sillas Ayush y 37 células de 34 países. So thank you very much, and we look forward for strengthening our cooperation with Peru and Bolivia. We have shared the a memorandum of understanding with the Peru, and the Peruvian ambassador to New Delhi had met us recently and informed that in short time probably we are expecting to sign the MOU with Peru as well, and we are also looking forward to have such kind of collaboration with Bolivia. Muchas gracias a todos. Espero que esta presentación sirva para poder mejorar los lazos con tanto Perú como Bolivia. Expreso que ya se está formando lo que viene a ser el MOU con Perú y esperamos que también se pueda realizar esta acción con Bolivia próximamente. And this last slide, I would like to explain to our friends from Bolivia and Peru that it is Har Ghar Tiranga, means every house will have the Indian flag, because on 15th August we are celebrating the 75 years of independence, and that's why this is the particular slide here at the end. Thank you very much. Bueno, para explicar este último slide, se tiene ahí la bandera de la India porque en el Hargar de Tiranga se va a celebrar los 75 años de independencia de la India, ¿no? Thank you so much, Dr. Nesari. It was a quite comprehensive presentation. Just a quick reminder, we are recording this presentation so everyone can revise it later on, and it will be posted on our website. I would like to invite now Mr. Arvind Barchaswi, Managing Director at Sri Sri Tattva. Please, Mr. Arvind, you may go ahead. You have now the rights to show your presentation. Thank you very much. The Excellency Subraidu, Ambassador of India, Peru and Bolivia, Dr. Manoj Nestri, Advisor, Ministry of Ayush, my very good friend, Mr. Praveen Mittal, Senior Director, Registry, and also representative of the Ayush Excel, Dr. Gilberto, Secretary General Director, the National Center for Intercultural Health, Peru, Dr. Lida Veduprant, General Director, Supplies and Drugs, Peru, Dr. Viviana Tatiana, the General Director of Traditional Medicine, Bolivia, Dr. Yuri Quispert, Head of the State Agency of Medicines and Technology in Health, the Regulatory Bolivia, and Mr. Amit Kothari, and also Mr. Rohit Rao. Pleasure to be here with all of you. Ladies and gentlemen, we've seen that traditional knowledge has definitely stood the test of time, and the Ayush systems are an example of that. The Ayurveda system of medicine has stood the test of time for more than 5,000 years to date. I'm sorry, could you repeat the last part, please? Yeah, the last line is that Ayurveda has stood the test of time for more than 5,000 years to date. Ayurveda ha estado con nosotros durante más de 5.000 años hasta el momento. Yeah, so today we stand here that the Ayush systems have seen that it given it as an entire ministry to date today. That shows that these systems of medicine are extremely relevant even in today's day and age.
Mediante lo que es el Ministerio de Medicina se puede saber que incluso estas medicinas muy antiguas son muy relevantes en esta época y tiempo. Sri Sri Tattva has championed Ayurveda and also Siddha, especially during the COVID times. Sobre todo también ha ayudado bastante en lo que viene haciendo en la época COVID. I'm very happy to share with all of you here today that two medicines of Sri Sri Tattva have been repurposed for COVID-19 management and therapy. One is Sri Sri Tattva's Kavasura Kudinir that was repurposed by the Ministry of Ayush as a COVID-19 prophylactic and also as an intervention to mild to moderate cases in COVID. And very recently, about a week back, it has also approved our proprietary formulation called NOC19 as another add-on therapy for mild to moderate COVID-19 cases. Sorry, could you please just continue? I cannot. I'm sorry. Just clarify. Are you translating? I have your points here, and I cannot see what you're right now speaking All in the right. points So given. I'll speak and you could translate that. Yes, thank you. Okay, I will make my best try. Yes. Yeah. Okay, So so do could I you go ahead please now? repeat so I can? Yes. Sorry. Yes. So during the COVID-19 pandemic, the Ministry of Ayush has repurposed two of Sri Sri Tattva's medicines as COVID-19 management drugs. Durante el COVID, el Ministerio de Ayush ha reutilizado dos medicinas antiguas como tratamiento para la enfermedad. The first medicine being Sri Sri Tattva's Kavasura Kudinir that was repurposed as a prophylactic for mild to moderate COVID-19 cases. La primera siendo, and here's what I'm not sure how to pronounce that medicine. How can you Yes. say again? Ya, sí, la primera siendo Prophylactic. para lo que viene siendo profiláctico, whose name is, I'm sorry, Kavasura Kudinir. Kavasura Kurenir. Please continue. Yes. And the second medicine, which is a proprietary formulation of Sri Sri Tattva called NOC19, was recently approved by the Ministry of Ayush as an add-on therapy for mild to moderate COVID-19 cases. La segunda medicina siendo NOC19, recientemente aprobada por el Ministerio para casos medianamente moderados de COVID-19. So this came out after rigorous clinical trials in more than 1,000 patients to date. Esto salió después de rigurosos ensayos clínicos con más de miles de pacientes hasta el momento. What does this really signify? You know, Sri Sri Tattva is an organization that is inspired by Gurudev Sri Sri Ravi Shankarji, a global humanitarian, to really see how we could bring across the aspect of modern day technology and combine it with the power of the ancient system of medicine Ayurveda. La organización trata de cómo combinar la tecnología actual con lo que es el conocimiento y medicina antigua para lograr un mejor resultado. So, what do we really need to do there in the region when it comes to these traditional systems of medicine? One is that from industry, what we would request and recommend is that the Ayush pharmacopoeial standards are recognized in Peru and also in the Bolivian region across over there. Entonces, ¿de qué debemos hacer cuando se trata de sistemas tradicionales de medicina? Lo que se So tiene, this would be the en primer lugar, los estándares de farmacopea de Ayush que sean reconocidos tanto en el Perú como en Bolivia. This would be the first step to see that how the Ayush systems could be made relevant in that part of the world. Y esperamos que pueda ser relevante en esta parte del mundo. What does this really signify? So the Ayush systems have two things, like what Dr. Nesri also mentioned here today, that it has products and it also has services. El sistema Ayush tiene dos puntos, tiene productos y tiene servicios.
So when it comes to the products, there are already standards that what the entire industry takes on. And at Sri Sri Tattva, we are the first also to get the ANMAT GMP that is in Argentina to date, apart from having the WHO GMP standards as well. Bueno, en cuanto a productos, ya se tienen estándares claros. Se cuenta con estándares en Argentina, si no me equivoco, y también se cuenta con estándares de la WHO. So what does this signify? That neighboring countries across over there are also looking at methodologies to recognize this particular science of natural medicine, which is getting extremely interesting, and also people are imbibing it in their lives today. Países de todo el mundo también están buscando metodologías para reconocer esta medicina natural. Y, I'm sorry, the last part. Yeah, and it is becoming extremely relevant to date. People are imbibing it. Y está volviéndose muy relevante hoy en día. I would encourage the regulatory authorities over here to sit with the Ministry of Ayush. We have Dr. Manoj Nisri here, who also takes care of the international section and also being an advisor to the Ministry of Ayush, to see that how on a regulatory side we can recognize these products and services. And services also include doctors and also therapists. So the entire science comes in a more holistic package rather than just a product centric one. Quisiéramos también alentar a las autoridades reguladoras a sentarse con los ministros aquí presentes para poder ver cómo regular y reconocer estos productos y servicios, incluyendo los médicos, que son más un paquete que un producto simplemente. There are many countries that are recognizing Ayurveda and also creating a separate chapter for its recognition. For example, the Ministry of Health in Oman has started off a separate chapter called a herpeceutical for the Ayush products. It's not a food supplement, it's not an allopathy drug, but it's a separate chapter that has been opened across to recognize the Ayush systems of medicine and having separate SOPs for these medicinal drugs as well. En muchos países reconocen lo que es la Ayurveda. Por ejemplo, el ministro Omar tiene productos de Ayush que no son suplementos, sino que también son medicinas aparte reconocidas como tal. So I urge the regulators present here once again to see that how these medicines and also services can be made relevant in their own countries, and both the ministry and as well as industry is here to go through this particular process to see that how the region can also recognize the Ayush systems there. Insto a los reguladores presentes, una vez más, a ver cómo estos medicamentos y servicios pueden ser relevantes en su propio país y poder ver cómo podemos pasar por este proceso para regularlos. Thank you very much. It was a pleasure to be here with all of you. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí con todos ustedes. Thank you, Mr. Barchazwi, for this information about what the job that Sri Sri Tattva is doing. We appreciate this encounter that is happening between new technologies and ancient medicines. And we certainly appreciate the word and also the sharing of this ancient medicine. Muchas Now gracias. we move forward to yes, Sí, please go ahead. Muchas gracias, doctor Navin, por expresarnos esto sobre lo que viene haciendo la medicina antigua y la tecnología moderna y cómo esto puede significar un gran avance en la actualidad. Moving forward, I would like to invite Mr. Praveen Mittal, representative from Ayush Sexil. Please, Mr. Mittal, you can go ahead. Thank you. Thank you so much. And I'd request my colleague Ishan to please share the presentation. You may go ahead. Yeah, so we have a short presentation.
Ishan, will you share the presentation, please? Thank you. Can you make it slideshow? Thank you. So, as I shared with you, we are a newly formed body for Ministry of Ayush and Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. We took shape on 22nd of April. We were launched by Honorable Prime Minister of India. ¿Ok? Vamos a hablar sobre lo que viene siendo el Consejo de Promoción de Exportaciones de Ayush, que fue lanzado el 22 de abril de este año. The mandate of the organization is to promote Ayush systems globally, and for this we are working very closely, and Ministry of Ayush has signed country to country MOUs for cooperation in the field of traditional medicine, homeopathy with the various foreign countries. El objetivo es promover y reconocer Ayush en la práctica internacional de medicamentos, y el Ministerio de Ayush ha firmado 25 acuerdos país a país al respecto. Currently, Ministry of Ayush has 25 country level MOUs with various countries. Actualmente el Ministerio de Ayush tiene 25 acuerdos país a país, como los que se puede ver en pantalla, Nepal, Bangladesh, etc. We even have 13 MOUs for setting up Ayush academic chairs that have been signed with various foreign institutions and universities. Inclusive tienen 13 memorandos de entendimiento para el establecimiento de cátedras académicas que se han firmado con varios institutos y universidades extranjeras. The ministry works extensively and undertakes various activities under the International Cooperation Scheme. El ministerio toma muchas habilidades bajo lo que viene haciendo la cooperación internacional de esquema I. As I shared, Ministry of Ayush is working very closely with various countries to promote the Ayush systems and ensure that it is being recognized as the science of medicine globally. El Ministerio de Ayush está trabajando muy de cerca con múltiples países y está logrando ser reconocido en muchos de ellos. Various incentives are available to the Ayush drug manufacturers, entrepreneurs, and the institutions who are participating in various international programs for generating awareness amongst the participating public for the Ayush system of medicine. Se proporcionan incentivos a los fabricantes o empresarios de medicamentos de Ayush en lo que vienen haciendo diferentes hospitales, exposiciones, etcétera, internacionales, para generar conciencia entre el público participante sobre los sistemas de medicina de Ayush. The government also helps the companies in registration of the products and creates a harmonization of regulatory practices. El gobierno también ayuda en lo que es en el registro de productos en Ayush con las autoridades regulatorias de países extranjeros, etc. Next slide, please. Talking about the market scenario, the exports of Ayurveda, yoga, and the other streams of Ayush and the herbal products have posted, basically the growth has been 27% over the previous year. En cuanto al escenario del mercado de productos Ayush, las exportaciones de Ayurveda, yoga, entre otros, así como productos base de hierro en la India, han registrado un crecimiento de 27% del año pasado. We are continuously increasing our exports to various markets, and during COVID times, the exports had grown exponentially high. Se está expandiendo las exportaciones a otros mercados y el crecimiento ha sido exponencialmente alto. Next slide. As I shared with you, Honorable Prime Minister had launched this organization, which is primarily to monitor the exports of products of Ayush. There's a short video.
El lanzamiento de Home es básicamente para supervisar las exportaciones del producto de los sistemas de Ayurveda, entre otros. Este es un pequeño video. Next slide, please. I have a short film on Ayush Excel. I don't know if you can hear the voice. Un pequeño video sobre Ayush Excel. We cannot hear the volume. Yes. Jishan, would you like to please see that, in case if you can just look at the volume. Jishan, can you just stop it and then again put voice? There'll be an option of including voice in it. Sorry about this. Can you stop sharing and then reshare again, please? No, we can't hear the voice. We can move to the next slide. We will have this presentation shared with you. There is a video which talks about the entire concept of Ayush, why is it being formed, and what all it will take care of. Se va a compartir la presentación con ustedes. Es un video que básicamente habla sobre de qué va a tratar Ayuxil, de cómo se conforma, entre otros. Ayush Excel for Indian industry is to promote and propagate the development, commerce, trade, and export of the Indian medical science products and services, which includes healthcare wellness of Ayush products, including herbs. En cuanto a la Ayurveda para la industria india, se trata de proteger, promover, propagar y alentar el desarrollo, el comercio y la exportación de la ciencia médica indígena y productos y servicios relacionados, de la ciencia de salud y bienestar de los productos Ayush, incluidas las hierbas. The objective of Ayush Excel is also to educate and safeguard the scientific research in the field of Ayush healthcare science, facilitate. Sorry, please go ahead. Educar y salvar la investigación científica en el campo de la ciencia de la salud de Ayush. The organization will also facilitate coordination amongst the government and private sector involved in the field of Ayush medicines and services. Facilitar la coordinación entre el gobierno y el sector privado involucrado en el campo de los medicamentos y servicios de Ayush. We would also facilitate industry and institution involved into the research and manufacture sale of Ayush products and services. Facilitar la industria e instituciones involucradas en la investigación, fabricación y venta de productos y servicios de Ayush. One of the very important tasks for us is to engage with foreign stakeholders, including the FDAs. Uno de los puntos más importantes es trabajar con partes interesadas extranjeras, incluidas las FDA. We would like to work very closely with your drug regulator to ensure that there is a seamless movement of Ayush products in your country. Espera trabajar muy de cerca con los reguladores de nuestros países Perú y Bolivia para poder tener una fácil entrada en el mercado. As Ayush Excel, we would also like to undertake the study and see how best we can work and look at
export of products into your country very seamlessly and smoothly. Como a Excel realmente les interesa encontrar la mejor manera de poder exportar sus productos hacia nuestros países de la manera más eh, amena posible. Next slide. So globally, our effort and endeavor will be to promote the systems and the product. Lo que es para el mundo es promover el sistema y el producto. We would also like to develop network and increase the market potential of the products worldwide. También se busca establecer una conexión y trabajar en esta conexión y incrementar el potencial del mercado a nivel mundial. The idea is to work closely with you as stakeholders and look at the development of Ayush product and services in your market. La idea es poder trabajar con ustedes para poder encontrar la mejor manera con ustedes los stakeholders, para poder encontrar la mejor manera de ingresar los productos y servicios en los mercados internacionales. As an organization, we would also be very interested in bringing your experts to a country, giving them an exposure of the system, and also would like to see how best we can look at the demand from your country and work together. También como Ayush nos interesa poder saber sobre los productos que ustedes exportan y poder incluirnos a nuestro sistema y así poder tener una mejor idea en conjunto con nuestros productos sobre el mercado. Ayush Excel would be extremely pleased to coordinate a delegation from your country to India, and also would like to invite the regulator to come to India, wherein we can set up his interaction with our regulator and also give him exposure of the kind of manufacturing facilities that we have in our country, so that it gives you a lot of confidence in terms of what products are we making. También nos interesa que puedan coordinar lo que es la delegación reguladora de extranjeros a la India, para que ustedes también puedan tener más confianza a la hora de comercializar con nosotros. Next slide, please. With this, I cordially invite all our industry delegates who have joined here today at this seminar to the 9th edition of World Ayurveda Congress and the Arogya Expo, which would be held at Goa, which is again a very popular destination, to come and participate in that program. Invito cordialmente a todos los presentes para que puedan ser parte de lo que es la 9ª edición del WAC, World Ayurveda, con el Congreso Ayurveda y Argolla, así como la 3ª edición de exposición y conferencia internacional sobre Ayush y Wellness de Arogya. And immediately after that, we would be actually organizing the 3rd edition of International Exhibition Conference of Ayush and Wellness, which would be scheduled in the month of March at Delhi. So you have two opportunities to come to India, familiarize yourself with the Ayush as a sector, industry, and learn about the system. Entonces tienen estas dos oportunidades para poder venir a India y familiarizarse mucho más con nuestro sistema de trabajo y lo que tenemos para ofrecerles. The World Ayurveda Congress is now heading for its 9th edition, as I shared with you at Goa. The first edition was held way back in 2002. Actualmente el WAC está entrando a lo que viene a ser su 9ª exposición, así como se mostró en la anterior diapositiva, pero su primera exposición fue realizada ya hace muchos años atrás, en el 2002. Large number of industries from the Ayush segment will be participating here, and we'll be very happy to coordinate B2B meetings and also give you some products exposures. Una gran cantidad de empresas de Ayush estarán presentes y estaremos más que felices de coordinar reuniones B2B con ustedes para darles exposición. To our ambassador, sir, I would like to request, in case if a delegation can be formed from this region, which could include the regulator, practitioners of Ayush systems, and also if we can invite the government or Ministry of Health officials to come at either of these two events,
along with some medical trade journalists, we'll be very happy to host them under the Market Access Initiative Scheme of Department of Commerce. Sorry, could you repeat? I don't have that, please. Okay, what I'm saying is that we would be very happy to invite a delegation from this region, which includes the regulators, practitioners, buyers or importers, organizations which are willing to set up the institutions in your region, and also the government officials to come and participate in this program. Seríamos muy fáciles de invitarlos a la delegación de esta región, que incluya reguladores, importadores, practicarios, organizadores, incluso oficiales de gobierno, para que asistan a estas. Next slide. As I shared with you, the next program, which would be again of international level, wherein at least 60 countries will be participating, is the International Arogya, which is being organized by Ministry of Ayush. Okay. Argolla Internacional, que es la exposición y conferencia internacional sobre Ayush y bienestar, está siendo organizada por el Ministerio de Ayush y participan más de 60 países. This event will happen in Delhi in the March 2023. Este evento va a celebrarse en Delhi en marzo de 2023. We would like to invite a delegation from this region. Me gustaría invitar a la delegación de esta región. Next slide. So these are the countries which will be participating, and the delegation would include regulators, practitioners, government, CEO of the leading industry, and the medical trade journalists. Todas estas son las delegaciones alojadas de los países que van a participar, y la composición de delegados de países básicamente reguladores, practicantes, compradores, importadores, organizaciones dispuestas a establecer instituciones en Ayush, funcionarios gubernamentales, CEOs de industria líder y periodistas especializados en medicina. Next slide. This is a representative list of Ayush Excel. All leading companies from India in the sector are members of Ayush Excel. Esta es una lista de lo que viene siendo la representación de la industria o sus principales participantes, los miembros más vistos. Next slide. This is our contact detail. I'm Praveen Kumar Mittal, as I shared with you, and our details are right given here. The presentation is available with our embassy, and we'll be very happy to share that. Thank you so much. Muchas gracias. La presentación está disponible en la embajada y será compartida con todos ustedes. Thank you so much, Mr. Mittal. We are very happy to learn about the creation of this Council for Promoting Ayush Products, and we wish them great success in their endeavors and also promoting the Ayush products in Peru and Bolivia and worldwide. Thank you. Muchísimas gracias. Realmente nos ha gustado saber sobre la creación de este Council de Productos de Ayush y le deseamos mucha suerte en crear un vínculo con Perú y Bolivia. Para continuar, quisiera invitar ahora al doctor Gualberto Segovia, director general del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, MINSA. Doctor Segovia, puede continuar. Yo compartiré su presentación. Ok, gracias. Muy bien. Good morning, Mr. Ambassador. Good morning, everyone. I am going to share this presentation with Dr. Claudia Matos.
Muchas gracias por la invitación a todos. La que sigue, por favor, next. Reciban todos un cordial saludo del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud de Lima, Perú. Somos nosotros el equipo técnico del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Y tenemos la conducción del desarrollo de la medicina tradicional peruana y la medicina complementaria y su articulación e integración con la medicina convencional de nuestro sistema de salud. Please receive greetings from the National Institute of Health from Peru. We are talking to you as part of the technical team from the Intercultural Health National Center from this institute. We are in charge of developing the joint work between traditional medicine and conventional medicine in Peru. Next. La que sigue, por favor. Claudia, si pueden pasar la otra lámina. Yo no, ellos son los que están manejándolo. Si podrían, por favor, pasar a la siguiente lámina. Entonces, quizá dejen de compartir y... Ah, perfecto. Ya. O yo lo puedo compartir, quizás, si me pueden dar el permiso. Ahí. Se pasaron el slide. El segundo slide, por favor. ¿El anterior? El anterior. Ese. Gracias. Sí, gracias. El slide anterior, por favor. Bien. Ahí. Ok. Nosotros del Ministerio de Salud estamos comprometidos en poder generar este encuentro de la medicina tradicional peruana y la medicina complementaria en el sistema de salud y con la medicina académica en nuestro país. Eso principalmente porque en el Perú tenemos 55 pueblos indígenas y el pueblo afroperuano. Estamos hablando de casi un 25% de la población total del Perú. We are actually committed to facilitate the articulation of traditional and complementary medicine, especially the traditional medicine from Peru with the academic medicine in Peru. We have at least 55 indigenous communities. We also have Afro-Peruvian communities. And the idea for us is to be able to articulate the traditional medicine with the practice of medicine in our country. La que sigue. Ok. En este proceso de articulación de la medicina tradicional peruana, y luego voy a hablar de la medicina complementaria, ¿no? O la medicina tradicional de otros países en el Perú, nosotros hemos tenido un desarrollo de diferentes normas en el Perú. In this intention of articulating traditional medicine, Peruvian traditional medicine, there has been many steps. I will be talking about articulating complementary medicine, which involves traditional medicine from other countries. So there are many steps, and I'm going to go through that, especially for the articulation of traditional medicine from Peru. Desde 1997, la Ley General de Salud ya incorpora a la medicina tradicional peruana como de interés para el Estado peruano. Y el año 2000 se aprueba la Ley del aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales y el desarrollo
de este sistema de la farmacopea herbolaria nacional, que ahora se llama Sistema de la Fitofarmacopea Peruana, que estamos en desarrollo. So since 1997, the General Law of Health already incorporates and also expresses the interest of the state to on the traditional medicine of Peru. And in 2000, there is a law that actually creates the possibility of the sustainable use of medicinal plants in Peru. And then it creates the first national herbal pharmacopoeia in Peru. El año 2005, el Ministerio de Salud del Perú ha aprobado esta práctica tradicional del parto tradicional peruano como práctica en los servicios de salud. Hay una norma sobre práctica de la atención del parto vertical con adecuación intercultural que ya se incorpora en el Perú y que eso ha permitido reducir en estas poblaciones, digamos, indígenas, la muerte materna en nuestro Perú. So in 2005, the Ministry of Health approved a normative to allow, it's a technical normative to allow and norm the vertical delivery care using intercultural, basically knowledge. So since then, it is approved and it monitors the use of vertical delivery in different communities. Actualmente, el año 2021 y ahora lo que va el año 2022, ya hemos culminado con un proyecto de ley que promueve la medicina tradicional y la medicina complementaria. Ya estamos a punto de difundir y luego trabajar su aprobación de esta ley que incorpora la medicina tradicional, ¿no?, y la práctica de las medicinas de otros países como la India dentro de nuestro sistema de salud del Perú. So just to refer to something that he mentioned before also, in 2016, there was a policy that was approved that promotes the traditional or ancestral medicine and its articulation with conventional medicine. And currently, in 2021, there was prepared a law that promotes traditional complementary medicine to help reduce health differences or inequities. So La que sigue. Next. Ok. Actualmente, en este momento, hay estos documentos normativos de la medicina complementaria que ya han sido aprobadas por el Ministerio de Salud para registrar en los registros de salud de los establecimientos de salud, hospitales, centros de salud, las prácticas diversas de las medicinas complementarias. En ella, por ejemplo, ya está incorporada dentro de las terapias mente-cuerpos como terapias grupales, la yoga y otras terapias psicocinéticas. So this is there is a document that was approved in 2017. It approves all the different medical procedures that are coming from traditional complementary medicine. There is a catalog. At this point, in different hospitals in the country, they can actually take note and put information on the history of the patient about what kind of different practices from traditional complementary medicine they are using. Also, there is already a code for the practice of yoga
when it comes to grupal settings. La que sigue. Ok. Finalmente, como perspectiva, lo que tenemos nosotros es para nosotros importante este proyecto de ley para favorecer el desarrollo y la incorporación al sistema de salud peruano de este proyecto de ley de la medicina tradicional, complementaria e integrativa. Esa es una tarea actual que venimos desarrollando nosotros como Instituto Nacional de Salud. También estamos trabajando con pilotos de articulación en comunidades nativas indígenas, sean andinas o amazónicas, y el pueblo afroperuano, sobre la articulación de la medicina tradicional con la medicina convencional del sistema de salud peruano. Y en el tema de la medicina complementaria, donde están todas las prácticas de las medicinas tradicionales de otros países, nos interesa mucho el trabajo que estamos haciendo con las enfermedades no transmisibles. So we're working, as we said, on this law, this bill, to strengthen the use of integrative, complementary, and traditional medicine, to be able to integrate all these practices into the system, the health system of Peru. For this, we're also working currently on pilots to be able to articulate traditional medicine. We're working with Amazonian, Andean, and Afro-Peruvian communities. At the same time, when it comes to complementary medicine, we are trying to incorporate this into the first, second, and third level of attention through different kind of documents and different kinds of interventions. Este es el gran reto que tenemos nosotros. Son más de 8,000 establecimientos de salud que tiene el Ministerio de Salud del Perú, con el que tenemos que ir incorporando progresivamente la medicina complementaria. Ahora, please continue, doctora Claudia Matos. This is our biggest challenge, because we have more than 8,000 health establishments, between medical centers and hospitals, where we would like to be able to integrate the use of complementary medicine into our system. Thank you. Continues, doctora Claudia Matos. Muchas gracias. Well, thank you very much. He's actually giving me the time. We're going to expand a little bit on how we are doing this. I don't know if we can have my presentation. Vamos a hacer otra presentación. Si nos dan unos minutos para que nos puedan poner la presentación en la pantalla. Okay. Okay, so good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation. Buenos días a todos los que estamos aquí en el lado de Perú y Bolivia. Voy a hacer una pequeña presentación extendiendo lo que el doctor Segovia acaba de presentar. I am going to do a presentation extending Dr. Segovia's presentation. We're going to talk about principles of Ayurveda applying the practice of conventional medicine in Peru. My name is Claudia Matos. I'm Dr. Claudia Matos. I'm part of the technical team of the Direction of Alternative and Complementary Medicine from the Intercultural Health National Center from the Peruvian NIH. Vamos a hablar de los principios de Ayurveda aplicados en la práctica convencional de la medicina en el Perú, que es lo que estamos haciendo actualmente.
Y bueno, yo soy la doctora Claudia Matos, soy parte del equipo técnico de la Dirección de Medicina Alternativa y Complementaria del Centro Cultural, del Centro de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? Next, please. Hola. Si podrían pasar a la siguiente. No sé si nos escuchan. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. So we just want to make a little review of what is complementary medicine. It basically uses non-conventional therapeutic techniques and seeks to complement the treatment of conventional medicine. Its basis is very important because actually complementary medicine based most of its applications on health promotion. It works a lot on habits and promoting healthy lifestyles. One of the other characteristics of complementary medicine itself is that it takes care of the body and the mind of the patient, especially when it comes to a non-communicable disease. This is a very important approach. And one of the other characteristics of complementary medicine is that most of these techniques come from traditional medicine. Vamos a hacer una pequeña revisión básicamente de lo que significa medicina complementaria, la definición de medicina complementaria. Usa básicamente sistemas o técnicas terapéuticas no convencionales que buscan complementar el tratamiento de la medicina convencional. Una de las bases importantes sobre las cuales se desarrolla la medicina complementaria es la promoción de la salud, quiere decir el desarrollo de hábitos sanos y de estilos de vida saludables. Además, se basa bastante en el desarrollo y el cuidado de la mente y el cuerpo, algo que es muy importante sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades no transmisibles. Y la mayoría de las técnicas de la medicina complementaria provienen de la medicina tradicional. Siguiente. Next, please. Next. So we just wanted to cover and see this definition because you will see the comparison that we will do after and why for us as a country is so important to include, the different aspects of Ayurveda when it comes to including complementary medicine techniques into our system. According to the definition of the WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. And it's not merely the absence of disease. And it is our commitment as an institution, as the government, to follow this definition. Si seguimos la definición de la OMS en relación a lo que qué cosa es salud, la salud es un estado de bienestar completo, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones. En ese sentido, es nuestro compromiso como institución gubernamental el seguir esta definición. Y seguimos o vamos a presentar esta definición porque queremos que vean la siguiente, en donde vamos a hablar de cómo es que la Ayurveda define la enfermedad y por qué la salud, y por qué para nosotros es tan importante también considerar la integración de las herramientas ayurvédicas dentro de nuestra práctica regular. Por favor, la siguiente. Next, please. Next. Okay. Entonces, also, health according to Ayurveda, Ayurveda is the science of life. It's actually the human being is a complex, indivisible interconnection of body, vital energy, mind, and soul. It is not only about the symptoms. There are causes of the psychosomatic imbalance that precede the disease. This is a very important definition for us, and if you could see with a previous definition, they actually complement each other. And that is the whole idea when we are thinking about using some of the concepts of Ayurveda to integrate them into our health system. La salud, según el Ayurveda, que es en realidad la ciencia de la vida, menciona que el ser humano es complejo, indivisible,
que hay una interconexión entre el cuerpo, la energía vital, la mente y el alma. Y no solamente se trata de los síntomas, sino que también hay desbalance psicosomático que se precede a la enfermedad. Y este concepto en realidad se complementa muy bien con el concepto que hemos presentado en primera instancia, que es un concepto que seguimos todos en la medicina convencional. Y es por eso que nosotros encontramos muy importante la integración de estas herramientas y conceptos de la medicina ayurvédica en nuestra práctica de la medicina convencional o académica. Siguiente, next, please. It would be number 4, if I'm not wrong. Before. Antes, por favor. Antes. Ok, es la previa. We're missing one. Miguel es la anterior. Miguel, si pudiéramos pasar a la slide anterior. Sí, un momento, creo que hay algunos problemas. Ok. Claudia, ¿te parece si te doy permiso para compartir? Estoy teniendo problemas Ya. acá. Súper, claro que sí. Gracias. Okay, so I will be sharing. ¿Me pueden confirmar que lo ven? Sí, sí se ve. Okay. Okay. Great. So when we actually, as Dr. Segovia mentioned before, yoga is already included into the list of codes for practices that we are able to use in the country in a formal normed way. So, as you know, yoga and Ayurveda have the same origin, they have the same objective. Healthy lifestyle. What the Vedas actually show is that due to the inner realization of the enlightened sages, they actually talk about the rishis, but they put a lot of emphasis on this inner realization, and they put a lot of emphasis in balance as an achieved state that can be, or something that can be achieved with the purification of the 5 elements: earth, water, wine, fire, and space. And it is very important to find the cause and address it. En el caso del yoga y el ayurveda, mencionamos esto porque, como ustedes han escuchado, el doctor Walberto Segovia ya mencionó que el yoga está incluido dentro de la lista codificada de las diferentes herramientas que nosotros podemos entregar en el país de manera, digamos, formal, normativizada. Y en el caso del yoga y la ayurveda, en realidad tienen el mismo origen, tienen el mismo objetivo, se basan bastante en todo lo que es el desarrollar un estilo de vida saludable. Habla mucho y hace mucho énfasis sobre la realización o básicamente el desarrollo personal. Y habla y le pone mucho énfasis en el tema del equilibrio que se puede lograr a través de la purificación de los 5 elementos, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espacio. Y se concentra mucho en identificar la causa de la enfermedad y de tratarla. So in this sense, for us, when we actually practice complementary medicine, that's what we're looking. We're looking for balance. We're looking for finding the cause and address it. And if we can include certain processes and certain ways of, administering health or seeing health, for us it is very important. We know that Ayurveda, in the case of what Ayush has been working on, has been developing a lot of evidence, and that is very important for us because all the evidence that we can actually obtain
to be able to provide and use these different techniques for us is very important, because we are including only practices that have enough evidence that could allow us to practice it in conventional medicine. Menciono esto, que es muy importante para la institución en el Perú. Es muy importante el utilizar herramientas que tengan evidencia científica. En el caso de la Ayurveda, dado el gran trabajo que el Ministerio de Ayush ha realizado, pues existen bastantes herramientas que pertenecen a la Ayurveda, que tienen bastante evidencia científica, y eso es bastante positivo para nosotros, porque eso nos permite a nosotros incluirlo dentro de nuestras terapias. So it's easier for us when there is evidence-based medicine associated with a practice from complementary medicine, for us to be able to use it into the national system. So why is so important to integrate? For the WHO, it is important to integrate because it involves harnessing all the potential contributions to health, well-being, and whole person care, promoting its safe and effective use. It is very important, in this case, evidence-based medicine. It is very important because it promotes health. All these different tools from complementary medicine, they have a lot of emphasis in habits, healthy lifestyles, and with COVID times, we actually realized how important this is. It focuses on mind and body care, mind-body therapy, which is, for example, in the case of yoga, is so important to be able to actually have a way of taking care of the mental health of the population. It considers the person as a center of attention. As you know, Ayurveda does not have the approach of going only to the diagnosis. It goes to the person. Who is the person that is having this? What is the constitution of this person? So in that case, I will be able to treat them, and I will decide which kind of treatment I will give. One of the beautiful things about complementary medicine is that it offers control over our own health. So it puts a lot of emphasis in self-care, which is so important these days. COVID already also showed it to us. And it creates a great communication bridge between communities, not only between our, in this case, for example, Peruvian different communities, but also Peruvian and other communities, in this case, for example, with the Indian community. It increases healthcare options. It gives us more options to treat and fills the gap that conventional medicine treatment can leave. ¿Por qué es tan importante integrar? Para la Organización Mundial de la Salud es importante el utilizar la potencial contribución que puede tener la medicina complementaria en el tratamiento de las enfermedades, en el generar bienestar, en el hacer atención personalizada a la persona y promover a través de también la promoción de el uso seguro y efectivo de estas herramientas, o sea, basado en medicina, utilizando la medicina basada en evidencia. Además es importante porque la medicina complementaria promueve la salud utilizando buenos hábitos de salud, estilos de vida saludables, trabaja mucho sobre esta relación entre la mente y el cuerpo, tan importante, que ha probado ser tan importante en estos días, sobre todo de pandemia con COVID. Las diferentes técnicas de mente-cuerpo, como el yoga, por ejemplo, han probado ser tan útiles y tan beneficiosas durante esta época. Considera a la persona como el centro de la atención, ofrece un autocontrol o un autocuidado de la salud y permite ser también un puente de comunicación entre diferentes comunidades. Y no solamente hablamos de las comunidades dentro del Perú, sino también hablamos de diferentes comunidades a nivel mundial, como por ejemplo lo que está pasando en este momento entre India y Perú. Además, aumenta las diferentes opciones de cuidado a nivel de salud y llena los diferentes espacios o huecos que puede dejar el tratamiento de medicina convencional. Y para esto es básicamente decir que nos estamos moviendo hacia la medicina integrativa. So this is to say that in the entire world, we're moving towards
integrative medicine, which take care of the whole person, incorporates complementary medicine techniques, for which the best evidence of safety and efficacy has been demonstrated. And it's a coordinated care and multimodal intervention. It uses conventional medicine and complementary medicine. La medicina integrativa en realidad toma en cuenta a la persona como un todo, incorpora la medicina complementaria o las técnicas de medicina complementaria para las cuales existe la mejor evidencia y seguridad y eficacia para las cuales se ha demostrado. Coordina también la intervención multimodal, o se utiliza la medicina convencional y la medicina complementaria al mismo tiempo. Y es hacia donde el mundo se está moviendo, hacia el uso de la medicina integrativa. So this is just a group of different complementary integrative medicine techniques. And we would like to say that in Peru, we are already working on integrating these different methods. We're actually including some of these techniques into the clinical practice guides that we're using in the country. Especially we recently did it for non-communicable diseases. As you can see, we are also doing different campaigns when we are actually already using yoga as part of our therapies to be given. You can see here, this is the left picture is showing medical professionals in an outdoor setting. They are receiving these techniques. On the right side is patients. The patients actually, we have videos, we have different testimonies where patients are expressing how useful and how beneficial the use of yoga has been for them. This is also another intervention when we are teaching some of the medical professionals in Peru how to start integrating these kind of techniques, and how important it is to be very well trained into giving these techniques. This is with medical professionals, and this is our last activity with the Embassy of India. We did this activity with the medical professionals in the Ministry of Health, in the grounds of the Ministry of Health, where we were actually talking about the importance of yoga. Para mencionarlo en español, estas son las diferentes herramientas de medicina complementaria integrativa que ya estamos incorporando dentro del sistema de salud peruano, e incluso ya para el tratamiento de enfermedades no transmisibles hemos ya incorporado el uso de algunas de estas dentro de las guías de prácticas clínicas de estas enfermedades. Y aquí ustedes pueden ver cómo estamos haciendo algunas campañas de salud en donde también estamos dando no solamente capacitación a los profesionales de salud en cómo al menos comenzar a integrar estas herramientas, sino también en cómo usarlas. Ven aquí en el lado izquierdo es una foto donde ven a los profesionales de salud utilizando algunas herramientas de yoga. En el lado derecho ven a pacientes de una campaña de salud en donde ellos tenemos incluso videos, testimonios en donde ellos expresan qué tan beneficioso ha sido para ellos hacer ese tipo de prácticas. Acá también ven, por ejemplo, otra reunión de capacitación con los profesionales de salud. Son dos diferentes, la de la izquierda es en Piura, la de la derecha es en Ica. For you who didn't know, the left picture shows a meeting that we had with professionals in Piura, which is the north of Peru, and the right side is the one that shows with professionals in the south, which is in Ica. Y esta última foto es la que muestra nuestra última reunión con la Embajada de la India, en donde pudimos hablar también de yoga, fue por el Día Internacional del Yoga. Esta reunión se dio en el ministerio, en los espacios del Ministerio de Salud del Perú. Well, this has been everything that we wanted to show you. This is how we are including some of the practices from Ayurveda and yoga into our system. Thank you very much for the invitation. And if you have any questions or any comments, Dr. Alberto Segovia and myself will be more than happy to answer to that. Gracias, doctor Segovia, y gracias, doctora Matos, por la presentación. Nos da gusto conocer el alcance que tiene el SENSI dentro del ámbito peruano y cómo trata de integrar la medicina tradicional dentro de los más de
8.000 establecimientos de salud. Sé que es un trabajo arduo y seguramente el Ministerio de Ayush y el nuevo Consejo Ayush Exil podrán apoyarles en esta integración. Continuando con el programa, quisiera invitar a la doctora Ana Gabriela Silva, en representación de la doctora Lida Hildebrandt de DIGEMID, ente regulador de Perú, a dar su presentación. Doctora Silva, puede compartir su pantalla. Habla la doctora Lida Hildebrandt. Nos disculpamos por cuanto pensé de que no podíamos ajustar a un tema que se nos había presentado de último minuto, pero estoy acá definitivamente. Permítanme, por favor, agradecerles por la invitación y quiero saludar al Sadbarayudhu, embajador de la India en el Perú y Bolivia, al doctor Manoj Nesari, asesor del Ministerio de Ayush, al señor Praveen Mittal, representante de FIXI Ayush Sexil, al señor Arvind Barashawi, director general de Siri Tadva. Bien, al doctor Gualberto Segovia, del Centro Nacional de Salud Intercultural de Perú, doctora general de Medicina Tradicional de Bolivia, al doctor Yuri Kisbert, jefe de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud de AGEMET, Agencia Reguladora de Bolivia. Señores e instituciones presentes, reciban un cordial saludo. Realmente para nosotros es un gusto poder intercambiar relacionados a la medicina Ayush, lo cual complementa nuestros conocimientos para la toma de decisiones en beneficio de nuestra población, que es el Perú. En dicho contexto, voy a dar pase al químico farmacéutico Rosa Camacho Cervantes, miembro del equipo técnico de productos naturales y dietéticos de la Dirección de Productos Farmacéuticos de la DIGEMID, para que nos explique los terapéuticos naturales y productos homeopáticos en el Perú. Con ustedes, por favor, le doy pase a la doctora Rosa Camacho Cervantes. Muchas gracias y muchas gracias realmente por la invitación. Gracias, doctora Hildebrandt. Dr. Hildebrandt was able to join us in this for this webinar. She thought that due to time constraints she would be able, but she's here gracing the webinar. Now, Dr. Rosa Camacho will continue with the presentation. Doctora Camacho, puede realizar su presentación. Gracias. Sí, buenos días con todos. A ver, voy a compartir. Quisiera saber si se ve la diapositiva. Sí se ve. Ya. Bueno. Respecto a lo que se está hablando, el tema de los productos Ayush, ¿no? En DIGEMID se registran productos que están basados en el uso tradicional. Se encuentran los recursos terapéuticos naturales y los productos homeopáticos. Okay, this is the General Directorate of Medicines and Supplies and Drugs. Regarding the products mentioned before Ayush, here they are basically
talking about sanitary registration of natural therapeutic resources and homeopathic products in Peru. Estos productos se registran bajo una ley, que es la Ley 29459, la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, y que están reglamentados por el Decreto Supremo 016-2011 SA. These products are registered under a law, the Law 29459, Law of Pharmaceutical Products and Law for the Pharmaceutical Products, Medical Devices and Health Products. Y este Decreto Supremo 016 tiene una modificatoria en la cual se establece que la reglamentación para estos productos es el Decreto Supremo 010-97 SA, que es el que está resaltado en amarillo. So this law has this law has an amendment in which it is established that the resolution to be used in case of this kind of products is the Supreme Decree number 01097 SA, which is the one highlighted in yellow. También en el texto único de procedimientos administrativos se resumen cuáles son los requisitos para este tipo de productos. Also, in the single text of administrative procedures, it is. ¿Me podrías repetir lo ultimito, por favor? En el texto único de procedimientos administrativos, aprobado por la resolución ministerial 668-2019, se establecen los requisitos para estos productos. In a single text of the administrative procedures approved by the DS 668-2019, it's established the requirements for this kind of products. Quiero pasar a la siguiente. ¿Quiénes pueden solicitar registro sanitario de estos productos? Las empresas que están constituidas como laboratorios farmacéuticos y también las droguerías. Who can apply for health registrations? Mostly pharmaceutical laboratories and drugstores. Los laboratorios farmacéuticos, que son los que van a fabricar los productos, y las droguerías, que pueden importar, ¿no?, del extranjero o también mandar a fabricar al extranjero o dentro del país. So the pharmaceutical laboratories are in charge of producing the medicine here in Peru, or the drugstores that can import or send for exports also. El registro sanitario que se otorga de estos productos tiene una vigencia de 5 años y puede ser renovado por 5 años más a través de un trámite de reinscripción. So a sanitary registry have a validity of 5 years, and the request for re-registration can be submitted from 1 year before the expiration of the sanitary registry. Y esta reinscripción se puede presentar desde un año antes del vencimiento del registro, ¿no? Sí, continúe. Ya. Los plazos de evaluación para estas solicitudes de inscripción y reinscripción para estos productos es de 30 días hábiles. Sin embargo, este proceso requiere una notificación y una respuesta de notificación por el administrado, ¿no? In the case of evaluation deadlines, the evaluation of the request of inscription and re-registration of natural therapeutic resources and homeopathic products have a deadline of up to 30 days. But as also,
it requires a response from the administrative in order to continue. El siguiente, por favor. Sí, estoy tratando de pasarlo. Los recursos terapéuticos naturales se clasifican en recursos naturales de uso en salud y productos naturales de uso en salud. Okay, so according to Article 69, classification of natural therapeutic resources, they can be classified in either natural resource for use in health or natural product for use in health. Los recursos naturales de uso en salud son aquellos recursos de la naturaleza, ya sea de origen animal, vegetal o mineral, que se encuentran en su estado natural y solo pueden ser trozados, deshidratados, molidos. So a natural resource for use in health is described as a natural resource that has not been processed or has been chopped, dehydrated, or ground and constitutes the raw material for preparations of manufactured natural products. Y de acuerdo a nuestra regulación, los recursos requieren registro sanitario si es que en sus rotulados llevan indicaciones terapéuticas. According to regulations, if the labeling does not include therapeutic indication, it does not require a sanitary registry. Los productos naturales de uso en salud se definen como elaboraciones industriales que contienen recursos naturales, igualmente de origen animal, vegetal o mineral, que se basan en una historia ancestral de reconocimiento y uso entre las poblaciones indígenas de una o varias culturas, tanto a nivel nacional como internacional. So in the case of natural product for use in health, it's either the simple or complex industrial productions based on one or several natural resources, which use the isolated or synergistic virtues of said resources, which have an ancestral history of recognition and use among the indigenous population of one or several cultures, both nationally and internationally. Estos productos naturales de uso en salud pueden ser empleados por vía oral o tópica y, como se indica en la definición, están basados en el uso tradicional. These products can be used either orally or topically, and by indication they're basically for traditional use. También mencionar que tenemos registrados más de 50 productos naturales de uso en salud que provienen de India. Also mention that we have registered more than 50 products, natural products from the India. El registro sanitario, como un concepto general, ¿no? Es un instrumento legal otorgado por la autoridad reguladora que autoriza la fabricación, importación y comercialización de los productos farmacéuticos, en este caso de estos productos. In a general manner, the definition of a sanitary registry is a legal instrument granted by the A&M which authorizes the fabrication, import, commercialization of the pharmaceutical products and medical devices with previous evaluation. Y el registro sanitario de los productos naturales de uso en salud se otorga por producto, por concentración, por forma farmacéutica, por fabricante y por país. Those products, I'm sorry. Okay, so the registry of natural products for use in health are granted by company, by productor, by type, and pharmaceutic form. ¿Cuáles son los requisitos que se deben presentar para registrar los recursos terapéuticos naturales? Están establecidos en el Decreto Supremo 010/97 SA y modificatorias. Okay. So the
Requirements for registration in the Sanitary Registry of Natural Therapeutic Resources is specified in the legal basis DSM 01097 SA and the amendments according to it. Y aquí, bueno, voy a leer los requisitos, que es una solicitud, declaración jurada, que se presenta a través de una ventanilla única de comercio exterior, es decir, a través de un medio electrónico. Application as a short statement, including a number of official letter/opinion issued by the semis, number and date of proof of payment, which has to be presented to a certain office. A lo cual se debe apuntar un protocolo de análisis, ¿no?, del producto terminado, que también incluya el control físico, químico y microbiológico de los recursos vegetales empleados. Also, the analysis protocol, including technical specifications, results, and analytical methods, and it must include the physical, chemical, and microbiological control of the plant resources used in its formula. Otro requisito es presentar una monografía o una recopilación bibliográfica que pueda sustentar el uso, las reacciones adversas, contraindicaciones, las dosis de los recursos que se van a emplear en el producto natural. Also, a monograph that contains the botanical description, taxonomic identification, and if it has any clinical reference aspects, dosage, and contraindications. Luego, los proyectos de rotulado de los envases mediato e inmediato. Also, the immediate and immediate container labeling project. Los proyectos de inserto, cuando el producto es de venta con receta médica. Draft insert or prospectus when the product is for sale with a prescription. Una copia del certificado de libre comercialización emitido por la entidad competente del país de origen o del exportador en caso de productos importados. ¿Sí se escuchó? Or distorter for imported products. Y luego una copia simple del certificado de buenas prácticas de manufactura u otro documento que acredite su cumplimiento emitido por la autoridad o entidad competente. Then finally, a simple copy of the GMP certificate or other document that certifies its compliance, issued by the competent authority or entity of each country that intervened in the manufacturing process. En el caso de productos de fabricación por encargo y también fabricados, digamos, por etapas. In the case of products fabricated in let's say this in stages, or if it's sent to fabricate externally. Se tiene autorizado un listado de referencias bibliográficas con las que se puede sustentar la seguridad de uso y uso tradicional de los recursos naturales o sus asociaciones. So there's a continuously updated list of bibliographic references that support the security of use and traditional use of natural resources or their associations. Por ejemplo, ahí están incluidos las monografías de plantas medicinales de la OMS. También, por ejemplo, las bases de datos de Medline Plus y bueno, otras bases de otras bibliografías. For example, there can be seen that you can use monographs, WHO information, MedLife Plus database, and other kind of databases.
La condición de venta de los productos naturales de uso en salud, de la mayoría de ellos son de venta sin receta médica, porque son empleados como coadyuvantes en tratamientos de enfermedades coadyuvantes de tratamientos para síntomas, ¿no? De enfermedades que no son complicadas. Yeah. So most of in terms of cell condition, most of the products, the natural products, are without prescription, as they only help with the symptoms of not too complicated diseases. También se permite que se puedan asociar recursos naturales con algunas sustancias químicas biológicamente activas, por ejemplo, vitaminas. Also, it is allowed that the natural resources, can be associated with other chemicals. En este caso se requiere para su registro la opinión de un comité especializado del Ministerio de Salud. In this case, it is required for registry an opinion from the disculpe, ¿de qué comité era? Comité especializado del Ministerio de Salud. An specialized committee from the Health Ministry in Peru. En cuanto a los recursos naturales de uso en salud, son de venta sin receta médica en establecimientos farmacéuticos, casas naturistas o comerciales. So, in the case of natural resources for use in health, it's without a prescription in pharmaceutical establishment, naturist, or commercial houses. Otro grupo de productos que se registran son los productos homeopáticos. There's also another kind of product that can be registered, which is the homeopathic medicinal products, que están definidos en el reglamento como productos obtenidos por disolución muy alta de un recurso químico o natural a efectos que dosis sumamente bajas del mismo se usen con fines terapéuticos en la racionalidad de la medicina homeopática. which is defined by a product obtained by a very high dissolution of a chemical or natural resource, so that extremely low doses of it are used for therapeutic purposes in the rationality of homeopathic medicine. El registro sanitario de los productos homeopáticos se otorga por tintura madre, forma farmacéutica, país y por fabricante. The sanitary registry for these kind of products is awarded by mother tincture, pharmaceutical form, country, and by manufacturer. Y también mencionar que el registro sanitario se otorga a los productos homeopáticos industrializados, pero que los preparados magistrales y los oficinales no requieren registro sanitario. So, also to mention that sanitary registration is granted to industrialized homeopathic products, but homeopathic master preparations and homeopathic officinal preparations do not require health registration. El reglamento establece que se pueden inscribir productos homeopáticos siempre que la tintura madre de estos se encuentren en las siguientes farmacopeas: la farmacopea homeopática americana, farmacopea homeopática alemana, farmacopea francesa, farmacopea española. So only products may be registered or re-registered in the sanitary registry of homeopathic medicinal products whose mother tincture is included on the following: either the American Homeopathic Pharmacopoeia, the German Homeopathic Pharmacopoeia, the French Pharmacopoeia, or Spanish Pharmacopoeia. Y estas tinturas madres deben cumplir con todas las especificaciones señaladas en estas farmacopeas homeopáticas. And also the mother tinctures must comply with the specifications indicated in the homeopathic pharmacopoeias. Aquí también se establecen cuáles son los requisitos para registrar los productos homeopáticos. Here you can also find the requirements for registration in a sanitary registry of homeopathic products. Igual es la solicitud, declaración jurada que se presenta
a través de la ventanilla única de comercio exterior. Also, the application as a sworn statement, including the number and date of proof of payment, which is presented to the wait a few seconds. Luego el protocolo de To the análisis single del window producto, of commercial affairs. Continúe, disculpe. protocolo de análisis del producto terminado y también de las tinturas madres del producto. Also, the analysis protocol of the finished product based on the pharmacopoeia or declared methodology to the interested party in this request, as well as the mother tincture of each active ingredient. Los proyectos de rotulado y también proyecto de inserto si es un producto de venta con receta médica. Also, a mediate and immediate container labeling project, or a draft insert or prospectus in the case of sale with a medical prescription. Luego la descripción del proceso de fabricación, métodos de dilución, dinamización y liofilización utilizados. Also, the description of the manufacturing process, as well as dilution, dynamization, and lyophilization methods used. Para productos importados, la copia del certificado de libre comercialización. For imported products, the copy of free marketing certificate issued by the competent authority of the country of origin. Y la copia del certificado de buenas prácticas de manufactura del laboratorio fabricante. And the BPM or the GMP certificate or other document that issued by the government for the producer. Para productos fabricados por etapas y por encargo. For both products made by stages and externally. La condición de venta de los productos homeopáticos es con receta médica o sin receta médica, según se autorice en el registro sanitario, y estos productos homeopáticos pueden ser tanto de vía oral, tópica, también pueden ser de vía parenteral, ¿no? Administrados. And well, in the case of the condition of sale of homeopathic products, it is with a prescription or without a prescription, depending as authorized in the health registry, which can be administered via oral, topical, or parenteral. Y bueno, esa es la presentación. Muchas gracias por su atención. That's the presentation, and thank you very much for your attendance. Gracias, doctora Camacho, y gracias, doctora Hildebrand, también por estar presente en esta sesión online. Agradecemos compartir los detalles del registro de productos naturales en Perú. Esto será compartido con la contraparte india para que estén al tanto de los requisitos y puedan ingresar al mercado y compartir este tipo de medicinas. A continuación, quisiera invitar al doctor Yuri Kisbert, jefe de AGEMED de Bolivia, para realizar su presentación. Doctor Kisbert, buenos días. Muy buenos días. Quiero saludar al embajador por permitirme esta oportunidad de poder compartir algunas normas en nuestro país y que, también saludar a todos los países que están presentes en el caso del Perú, a las empresas o empresarios que están presentes, digamos, en este evento, a fin de poder hacer conocer, digamos, algunas normativas que tiene nuestro país acá en Bolivia en torno a lo que es medicina natural. Entonces, si me permiten, para poder compartir. I want to greet the ambassador for allowing me Mr. this Kisbert. opportunity. Don't worry, go on. Sorry? Hello? I was going to translate. Okay, I'm sorry. Mr. Kisbert wants to greet the ambassadors and all the enterprises involved in this webinar to give more emphasis to the
natural and traditional medicine. He wants to thank you all for your presence. Puede proceder, señor Kisber. Muy bien, muchas gracias. Si me permiten, por favor, compartir las diapositivas. El señor doctor Kisberg tiene los permisos para poder compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, nosotros en Bolivia tenemos algunas normativas en torno al manejo, primero medicamentos, en el tema de manejo de medicamentos, en este caso naturales, ¿no es cierto? Y este manejo de los medicamentos naturales y de tecnologías, de los insumos, dispositivos, etcétera, ¿no es cierto? Está regulada, vigilada, controlada, fiscalizada desde la producción hasta el momento del uso de este medicamento del usuario. Está controlada, está direccionada, ¿no es cierto?, regulada por la AGMED. La AGMED es la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, así se denomina esta agencia en Bolivia, la que establece ciertos criterios normativos en relación, ¿no es cierto?, al manejo de medicamentos en Bolivia. Manifestarles que en Bolivia, ¿no es cierto?, tenemos una de las características es que toda empresa del exterior, o sea, toda empresa de otro país que quiera comercializar medicamentos naturales en Bolivia, tienen que regirse a nuestra normativa. La normativa... Había un intérprete ahí, me parece. ¿Perdón? Disculpe, doctor Kisper, necesita que yo le... Por favor. Porque ahí tenía Por alguien. favor. Okay. Dame un segundito. Okay. So in the HAMET, it's the State Agency for Medicines and Technologies in Health, created to exercise the regulatory role of the state. It is responsible for regulating activities carried out by natural and legal persons, private, community, public, mixed, and cooperatives. Basically, it monitors, controls, and supervises the production, manufacture, import, export, storage, distribution, transportation, marketing, promotion, advertising, prescription, dispensing, and price of medicines and other health technologies to meet the health needs of the populations. Continúe, por favor. Bueno, nosotros en el país, ¿no es cierto?, para que un producto ingrese a Bolivia y sea controlado, desde el momento que ingresa hasta que llega al usuario, tenemos que necesariamente tener una empresa importadora aquí en Bolivia. Una empresa que tenga la representación legal del productor que estaría en otro país, en este caso en la India. So in the case for the requirements for being imported, it is necessary to have an import company here in order to start this kind of commercialization. Esta empresa importadora aquí en Bolivia debe tener debe llenar o debe presentar un documento con una serie de requisitos. La empresa, para empezar, tiene que tener un formulario, tendría que llenar un formulario 003, donde le van a pedir algunos datos del representante legal y de los datos de quien va a regentar esta empresa importadora, que sería el regente farmacéutico. So in the case of the documents required by the company, it is required them to fill the form of AGMET 003, which requires you to put the name of the legal representative of the company, and the pharmaceutical regent must be registered as it appears on the identity card, and also while the activity is registered in the Fonde Empresa certificate. Como ustedes podrán ver, está en nuestra pantalla, ¿no es cierto? Estos documentos que le decía como empresa, está desde la certificación electrónica del NIT, es antiimpuestos de Bolivia, es un registro de comercio, antes era Empresa, ahora es CIPREC,
una fotocopia legalizada de la licencia de funcionamiento que lo emite la alcaldía, el gobierno municipal de aquí del lugar donde va a estar, ya sea en La Paz o en qué departamento. La constitución de empresas, si es que es un documento de varias personas, mejor dicho, una empresa de varias personas. La representación legal, también el carnet de identidad del representante legal, y finalmente tenemos un documento que es el costo que tiene que pagar por el tema de la inscripción de esta empresa ante la AGMET. En el caso de medicamentos, simplemente 12.410, pero esto varía en función al tipo de producto que va a ingresar a nuestro país. So, as seen in the screen, you have multiple kind of certificates. There's the electronic certification of the NEET, the trade registration certificate, legalized photocopy of the operating license, of the company constitution, and of the power of legal representation, if applicable, and also the photocopy of identity card of the legal representative and photocopy of the AGMED invoice of the payment for the registration fee. Los otros documentos ya del regente farmacéutico, tiene que ser un profesional químico farmacéutico, bioquímico farmacéutico o químico farmacéutico, quien va a ser responsable del manejo de este producto en cuanto llegue al país y sea distribuido. Y este profesional tiene que adjuntar una fotocopia de su título provisional nacional, el certificado de compatibilidad de carga horaria emitido por el sede departamental de aquí, dependiendo mucho de qué departamento, en este caso de La Paz, donde estamos nosotros ahora. Si los propietarios son otros, si no es el mismo regente, entonces tendría que presentar un contrato de trabajo, ¿no es cierto?, firmado por el Ministerio de Trabajo, su fotocopia de matrícula, el carnet colegiado, su carnet de identidad. Son documentos que van a respaldar. Estos dos puntos que tanto de la empresa como del regente se los presenta en un folder y a revisión del AGMED para su visto bueno y posterior inspección de los ambientes donde se va a hacer llegar el producto, ¿no es cierto?, al momento de hacer llegar a nuestro país. So, for the documents of the pharmaceutical regent, they require a legalized copy of the title in national provision, time compatibility certificate issued by SEDES, work contract endorsed by the Ministry of Labor, photocopy of professional registration, membership card, or identity card, depending on the situation. Una vez que se haga la inspección se lo hace por cumplimiento de las BPAs, son las buenas prácticas de almacenamiento. Se aprueba aquello y se emite una resolución administrativa que ya le da la legalidad para que esta empresa importadora funcione acá en Bolivia. So when finally they get the good practices of warehousing, they can start with the process of getting the other of beginning the company working in Bolivia. Una vez obtenida la empresa, ya constituida la empresa, ya está habilitada para poder hacer la importación de un medicamento natural a nuestro país. En el caso de que ya en nuestro país hubiera, digamos, algún aval, un certificado, un aval, que le llamamos nosotros, de algún producto natural que ya esté en nuestro mercado, entonces inmediatamente con ese aval puede solicitar el registro sanitario. Y si no tuviera el registro sanitario, ¿no es cierto?, esta empresa importadora tendría que presentar su solicitud a la Comisión Farmacológica Nacional. Y es esta comisión farmacológica analizando el contenido del dossier, ¿no es cierto?, que se debe presentar a la comisión, habilitará, ¿no es cierto?, emitiendo una resolución dando lugar a un aval. So if you have an endorsement, you can proceed with the sanitary registry, and if you don't have it, you have to request an entry via evaluation, either new molecules, new indications, new associations, and once you have that endorsement, then you can begin the commercialization. Como decía hace rato, o sea, ¿qué productos son los que tendrían que entrar a la comisión? Serían aquellos productos que tienen unas moléculas nuevas, ¿no es cierto?, de pronto modificar alguna indicación o
si hubiera un producto que estaría aumentando en sus principios activos o en su molécula misma, estarían siendo modificadas. Entonces, son los que solicitarían. Y como decía hace rato, para la comisión se arma un dossier, un file, donde va a estar un formulario 07 y la monografía farmacológica de este producto. So in this case, those counter evaluation can be because of a new indication or changes in the indications or in the product itself, as well as new associations. And they have to be done through a Form 007. And in the case of the pharmacological monography, also it has to be presented. La monografía es un documento donde se va a ir transcribiendo una serie de datos. Primero, en la primera parte es la información general del producto natural, desde el nombre comercial, el nombre común, recibirá un nombre genérico, ¿no es cierto? El laboratorio productor, cuál es el nombre del laboratorio productor, en qué forma farmacéutica, etcétera. Son datos que estarían establecidos, ustedes van a poder ver en la diapositiva una serie de datos que es información general del producto. Una segunda parte donde nos va a hablar de una información preclínica, es decir, donde se va a presentar tanto la farmacocinética y la farmacodinámica del producto, y que si hubiera habido, digamos, algunos estudios de primera, segunda y tercera fase. So in the monograph is a document where a series of data will be transcribed. First part is the product info, like commercial name, generic name, the lab product, the lab producer name, the pharmaceutical form, etc. These are data that is general info of the product. And in the second part, where he talks about preclinical information with pharmacokinetics and dynamics of the product, where there is, disculpe, justo después de que dijo farmacokinética y dinámica, ¿quién dijo? La farmacodinámica y la farmacocinética, y otras características, ¿no es cierto?, de las que van el producto natural, ¿no es cierto?, va a cumplir en nuestro organismo. Ahí está la toxicidad. Okay. And also another characteristic of a natural product if we comply with our organism, which is the toxicity. Bueno, lo que había mencionado al final era que necesitábamos también una información clínica en la que se manifieste, ¿no es cierto?, estudios clínicos de primera, segunda y tercera fase. Y estos estudios, en lo posible, ¿no es cierto?, sean publicados en revistas internacionales o nacionales. And also, it is needed for a clinical info in which clinical studies of the first, second, and third phases are manifested internationally. Y bueno, las complementarias, que vendría a ser la cuarta parte, la quinta, que son el etiquetado, la etiqueta, ¿no es cierto?, que va a llevar el envase primario o el mismo producto. Alguna otra información complementaria que la empresa requiera que sí se manifieste o que esté establecido en el dossier y bajo custodia de la agencia reguladora. Serían los datos y obviamente finalmente las referencias bibliográficas que estaríamos solicitando. Complementary are also the fourth part, labeling and prospectus, or other information that is manifested or must be established in the dossier, and also obviously the complementary information required. Este es el formulario 007 que habíamos indicado. Este tiene que estar, este es un formulario donde va a estar registrado en forma de resumen de lo que habíamos mencionado momentos atrás. Si se fijan, dice acción terapéutica, dosis, indicaciones, contraindicación, precaución, efectos secundarios, ¿no es cierto? Estos datos tienen que ser lo mismo, ¿no es cierto?, que en los que hemos mencionado momentos atrás. So this is the 007 formulary, which has to be registered as a summary. And if you look closely, it says what we have discussed before, the therapeutic action, effects, side effects, among others. And all of this data has to be the same as which was presented in the previous documents.
Nosotros en Bolivia tenemos la emisión del registro sanitario. Es un documento, ¿no es cierto?, que ya una vez obtenido, habiéndose conformado la empresa, solicitaría, ¿no es cierto?, el registro sanitario, ya sea con un aval que ya existe, digamos, registrado en Bolivia, o si es una fórmula nueva, ¿no es cierto?, tendría que pasar a la Comisión Farmacológica Nacional. Este registro sanitario de por sí ya se convierte en validar que el medicamento natural que ingrese a nuestro país pueda ser comercializado al interior de Bolivia. Sanitary registration, once the company is formed, is achieved through either an existing guarantee or if it's a new formula, it must go through evaluation. Also, the verification of the sanitary registry will be carried out through the official list of medications and a valid sanitary registry in Bolivia, which can be found also in the FML. Este registro sanitario está amparado en el Decreto Supremo 25235, que es la reglamentación que tenemos acá en Bolivia respecto a la ley del medicamento. This is all according to the Supreme Decree 25235, which is the regulation of the Medication Law, Chapter 4, Sanitary Registry, Article 10. Le decía, está bajo normas establecidas, nuestra ley 1037, lo que bien mencionamos atrás, y su reglamentación, la 25235. También sobre la base de estos dos está el manual de registros sanitarios, y dentro de los registros sanitarios tenemos una norma básica que habla específicamente de medicamentos naturales. So the sanitary registry of natural products of vegetable, mineral, or animal origin with medicinal properties will be carried out in accordance with established requirement by the Medications Law 1737 and 25235, as well as having a sanitary registration manual and ethical standards for the promotion of medications. Y para esto quiero mencionarles que nosotros tenemos los requisitos para que puedan solicitar los registros sanitarios. Por un lado tenemos registros sanitarios de medicamentos nacionales e importados, pero esto en cuanto a medicamentos. Como podrán ver, ¿no es cierto?, la primera pintada de rojo. La segunda son los registros sanitarios de productos naturales, tradicionales y artesanales. Y hay una tercera, que es el registro sanitario de naturales, nacionales e importados. En el primer caso se refiere a medicamentos netamente, medicamentos reconocidos por ley acá en nuestro país, donde están los comprimidos, están productos, digamos, de gran escala. Y el segundo son registros, el registro sanitario de productos naturales, tradicionales, pero este registro sanitario es netamente para productos naturales, tradicionales, ancestrales, como dice su nombre, nuestros propios de Bolivia. El tercero es el registro sanitario natural, nacional, que puede ser natural, pero está combinado, pero que no está dentro de la cápita de ser tradicional ancestral, se lo cataloga como tercero, y aquellos productos naturales importados. En este caso, a la India le correspondería justamente este acápite tercero, ¿no? So we have the requirements so that you can have health records as shown in the screen, the sanitary registry of national and imported medicines. Then there's natural, traditional, or artisanal, which is also historic products owned from Bolivia, and national and imported natural products, which can be either combined natural products and also imported natural products. Muy bien, bajo esta consideración, quiero mencionarles también, y esto ustedes pueden apreciar, tenemos los productos naturales nacionales, que les decía, y su codificación del registro sanitario será PNN, Producto Natural Nacional, y los productos naturales importados, donde les corresponderían, ¿no es cierto?, a los productos naturales que tienen allá en la India y quieran hacer comercializar acá en Bolivia. Entonces la codificación sería PNI, Producto Nacional Importado. Y el tercero que está figurando en pantalla, el PTA, es un producto tradicional, artesanal, ancestral, pero este es netamente para productos ancestrales, tradicionales de acá de Bolivia.
As we were speaking about it before, there's the national natural products, which is identified by the PNN. Also, the imported natural products, which will be the case for the products discussed today from India, described by the PNI classification, and also the traditional craft products defined by the PTA, which is basically the ancestral products owned here in Bolivia. Como les he mencionado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos ya distribuido lo que ustedes ven en pantalla, ¿no es cierto? Es un esquema de los registros naturales tradicionales en Bolivia que se ha manejado por tradición nuestra cultura boliviana, ¿no es cierto? Donde tenemos origen animal, origen vegetal y tenemos origen mineral. So also we can find here more or less what's the process for the registration of products. Here you can see that the traditional medicine, also the craft form, where you can see that there's animal, vegetal, or mineral materials, resource materials, as well as non-industrial. Y este manejo de la medicina natural tradicional ancestral, al margen de que tenga una normativa en el tema regulatorio en nuestro país, también tiene una ley que les ampara a la medicina tradicional ancestral aquí en Bolivia, que vendría, está contemplada dentro de las leyes nuestras. La ley 459 es una de ellas la que se maneja, y el decreto supremo 2905. Okay. So apart from the regulations, they also have a law that protects these kind of products in Bolivia, which is the State Constitution Law number 258, and the articles aboutting them. En el caso de productos naturales, nacionales e importados, deben de seguir, ¿no es cierto?, una serie de requisitos para solicitar el registro y el armado de las carpetas. So in the case of national imported natural products, they must have a series of requirements to ask for the for soliciting the registry, and also the how do you say this? Armado de carpetas. Sí, carpetas o dossier o file. The dossiers, yeah. Sí. Muy bien. Dentro de estos dossiers, de estos files, necesitamos que se incorporen algunos datos, como el anterior caso. En este dato necesitamos que llenen el formulario 005, que está en nuestra página de la GEMET, y ya les voy a enseñar al final. El documento legal de la empresa, o sea, una serie de datos que lo tenemos en pantalla, ¿no es cierto?, desde la fotocopia de la versión ministerial o la administrativa emitida para conformar la empresa. Los datos que habíamos mencionado atrás, ya la resolución únicamente se tiene que adjuntar acá. El certificado de la empresa vigente, que también se lo otorga en la GEMET, las licencias de funcionamiento emitidas por la alcaldía, y obviamente lo tiene en este caso la empresa. Después tenemos los datos generales del producto, o sea, qué es lo que, bueno, ahí está, tiene que tener un director técnico, que va a ser un regente farmacéutico, la certificación de buenas prácticas de manufactura en el caso de hacer la producción acá. Bueno, esta parte se obvia en el caso de la importación, perdón, esta parte hay que obviarla, porque lo que necesitamos es que se vaya cumpliendo las buenas prácticas de almacenamiento del producto. Eso ya estaría, digamos, revisada y vista en la primera parte, en la parte de la documentación legal que se presentaría. ¿Se acuerdan cuando se habló de la conformación de la empresa? Ahí es donde se ve este tema. Ahora, en todo esto, cuando se presente, si es un producto nuevo y se presenta a la Comisión Farmacológica Nacional, también se tiene que solicitar, ¿no es cierto?, un certificado de venta libre. ¿Qué significa el certificado de venta libre? Es el producto que no requiere de una receta médica. Okay, so within the dossiers, we need some information to be included, as in the previous cases regarding the Formulary 005, the legal document of the company, a photocopy of the company certificate, general information, and also data shown is placed in the resolution together with the company's operating license from the mayor's office,
as well as the product data, including good manufacturing practices, which can be ignored in the case of imports, but emphasizing in the need for good storage practices. If it is a new product, it must be presented for evaluation the same way as before we were discussing. Muy bien, voy a ir avanzando. Hay una serie de requisitos que los tengo en pantalla, es muy largo para leerlos, pero a través de los organizadores vamos a hacer pasar esta presentación a fin de que lo tengan ya cada empresa interesada, digamos, en hacer la importación a nuestro país. Con esto estaría yo ya culminando mi presentación, seguro de poder aclarar en cualquier momento cualquier duda. En nuestra dirección de la AGMED, en nuestra página de la AGMED es www.agmed.gov.bo. Ahí está toda la información y también recibimos a través de esta página, se puede hacer las consultas que ustedes requieran. Muchas gracias. So there are a series of requirements that will be sent to you through these presentations shared by the embassy. And with this, I end my presentation. And to clarify doubts, you can go to the webpage www.agmed.gov.com, where you will find all information and you can make consults. Thank you very much, everyone. Yes. Gracias, doctor Kisbert, por la información compartida. Esta será enviada a la parte de India, al igual que la información sobre registros de Perú. Y esperamos que esto fomente el comercio de productos naturales tanto en Perú como en Bolivia. Ahora invito al señor Amit Kotari para que nos dé una breve presentación, un breve discurso sobre su experiencia con los productos de Ayush. Okay, so thank you, Dr. Kisbert, for the shared information, which will be sent to the Indian part as well as Peru. We hope that this will promote the trade of natural products in both Peru and Bolivia. And now let's meet Dr. Amit Kothari for his presentation. Thank you very much. I would like to begin I am Amit Kothari. For all who I would like to mention who I am. I have been working in Peru in Himalaya Drug Company for 7 years in the past. I have been on the ground promoting Ayurvedic products here in Peru. I was in charge of Chile and Ecuador as well. I have experience in registering products in this region as well as in promoting them in this region. And thank you very much, the embassy, for inviting me to share my experiences. And I'm very glad to know the existence of Ayush Excel, which will be a very welcome part of promoting Ayurvedic products and products of Ayush in this region. I would like to share mostly my experiences. Leo, ¿vas a poder traducir, por favor? Sí. Bueno, trabajé en Perú por 7 años. Estuve también a cargo de lo que viene a ser Chile y Ecuador. Tengo experiencia en el registro de productos en estas regiones, así como en su promoción en estas regiones. Muchas gracias por invitarme a compartir mi experiencia. Me gustaría tener en cuenta también a Ayush Exil, que está con nosotros, que promueve muchos estos productos en la región. Me gustaría compartir mi experiencia y ahí creo que... Yeah, muchas gracias. During my period working in the industry, being a stakeholder of the Ayurvedic industry here in Peru, I have been associated with promoting in different forms Ayurvedic products here. We started off promoting the products through visits to doctors, and we found that there is a very high level of interest both in the public as well as in the healthcare professionals about knowing more about Ayurvedic products and the natural
remedies that has been being promoted and used in India for so many thousands of years. Sí. Okay, entonces, durante mi periodo trabajando en la industria como parte interesada aquí en el Perú, me he asociado con la promoción de diferentes formas de diferentes productos aquí, así también como en la visita médica, y hemos encontrado que hay un alto nivel de interés tanto en el público como en los profesionales con respecto a los productos naturales promocionados y usados en India durante muchísimos años. So one of the key part that I would like to mention that can help promote Ayurvedic products here in this region is education. We have also during the past in association with the Indian Embassy organized many workshops wherein we have got doctors, Ayurvedic doctors from India, and give arrange training programs in the past. And I believe with the help of Ayush Excel now, we will be able to promote it and educate more both the medical professionals as well as the general public. Leo. Sí, sí. Una de las partes clave que me gustaría mencionar que puede ayudar a promover estos productos aquí es la educación. También durante la asociación pasada con la Embajada de la India se organizó muchos talleres y se habló con médicos de la India y se organizó programas de capacitación en el pasado. Creemos que con la ayuda de Ayush Excel ahora podemos hacer incluso más que antes. That is a part of the industry. This educating people here in this region is a part of the industry that I believe will hold a key in promoting these products here in this region, because there is a, as we have seen in the presentations before, that there is a use of natural products here in this region. And there is also an interest of use the traditional Ayurvedic and yoga in this region. So the interest is there, and if we promote it more and educate people more, it will definitely help in going a long way in promoting Ayurvedic products and the Ayush products here in the region. Hay una parte de esta industria que es educar a la gente aquí en la región, que es una parte clave para poder promover los productos aquí. Como hemos visto en las presentaciones anteriores, hay un uso de estos productos en la región y hay un gran interés por estos productos. Y si lo promovemos más, definitivamente podríamos ayudar a avanzar mucho más la comercialización de estos productos en la región. As a active promoter of Ayurveda in this region in the past, I would like to offer myself with whatever experience that I have, and to both on both the sides, being a nexus, acting as a nexus for both, and we can continue and execute more programs within JAM to promote these products in this region. Entonces, como un promotor activo de esta región, me gustaría ofrecerme a mí y a mi experiencia a ambos lados para que podamos seguir ejecutando el trabajo a través de ellos o también con INCHAM, la Cámara de Comercio. Well, that is all that from my end. Thank you very much for this opportunity, and I'm here for whatever need. Thank you. Bueno, eso es todo por mi parte. Quiero agradecerles muchísimo la oportunidad y nada, muchísimas gracias. Invito ahora, muchas gracias, señor Kothari. Es muy importante contar con su experiencia y también la predisposición que tiene usted para promover el consumo de productos de Ayush tanto en Perú como en Bolivia y trabajar en coordinación con INCHAM. Ahora invito al señor Rohit Rao, presidente de INCHAM, para dar las palabras de cierre. Señor Rao, puede continuar. Ya, muchas gracias. Dear Ambassador, Mr. Subaraidu, thank you very much for this great opportunity to start
this new chapter for Ayush for Peru, Bolivia, and other Latin countries. Thank you very much for this organization. Also, our dear friends from FICI, from our Ministry of Ayush from India, and our DKMI directors, Dr. Hildebrand, Ana Gabriela, and everybody. Muchas gracias por todos y estoy seguro que ese nuevo comienzo va a ser muy diferente para todos, ¿no? Y va a ser un cambio distinto para ambos países, tanto para exportar de la India y también importar dentro de la India, ¿no? So it's very important that from both sides we make this very clear that there is a huge opportunity to import to India and export to India. Not only in this, also a lot of different services and medicines and products. So let's just this be a start. Eso que sea solamente comienzo. De aquí adelante llevamos a otro nivel los ambos países para llegar a un buen término para bienestar de los humanos en ambos países. Muchas gracias. Thank you very much. Good night. Miguel, ya. Gracias, señor Rao. A nombre de la Embajada de India, agradezco a todos los expertos indios, tanto del Ministerio de Ayush, Sri Tatva, de Ayush Exil, a los expertos peruanos de Sensi y Dijemid, a los expertos bolivianos de AGEMED y también a la Dirección General de Medicina Tradicional, a la doctora Viviana Camacho, quien lamentablemente no pudo realizar su presentación debido a un problema de fuerza mayor. Les agradecemos a todos por la información tan detallada que han brindado en esta sesión online sobre el Sistema de Medicinas Ayush. Sin duda alguna, consideramos que esta información servirá para estrechar aún más los lazos bilaterales de amistad, cooperación y comercio entre India, Bolivia y Perú. Nuevamente, gracias a los expertos, al embajador de India en Perú y Bolivia y a los asistentes. Buenos días en Perú y Bolivia y buenas noches en India. Thank you. Bye-bye.